estudiar la palabra, es la lección 2. Fidelidad. Estoy viendo en la parte de atrás que son varias palabras, varias actitudes que uno tiene que tomar para ser llevado para ir transformándonos con la visión del llamamiento de Cristo. El lunes es el compromiso, fidelidad, resistencia, promesas, comunión, y así viene la escuela en ese trimestre. Ahorita vamos a ver fidelidad. Solamente la palabra fidelidad me dice mucho. Si ustedes analizan de una manera, revisar el concepto de la palabra fidelidad, habla de una relación entre personas, entre dos grupos, entre dos personas, entre fidelidad. Yo no me, esta actitud se articula con otra persona, ¿sí? En este caso tiene un sentido contractual, quiere decir que es parte es como un contrato. Y yo me recordaba cuando entendí la palabra fidelidad, viene a ser con un contrato. Miro el pueblo de Israel, me recordé el pueblo de Israel. Dios ha sido un Dios de contrato. O sea, al pueblo de Israel le dice: si tú hicieres esto, te va a pasar esto. Si no lo hicieres, te va a pasar esto otro. Y vamos a ver en los versículos bíblicos en Romanos, en Marcos, al final dice: el que perdiere su vida, la ganará. Hay un contrato ahí. Para usted ganar su vida, tiene que buscarla perder. De alguna otra manera, Dios, les digo, la palabra fidelidad nos lleva a entender que Dios está llevando un contrato con nosotros. Un contrato. Ahorita Él dio a su Hijo, lo entregó en la cruz, sufrió por nuestros pecados, murió, y por ello nosotros podemos acercarnos, pasar del lugar santo al lugar santísimo, tener la posibilidad de hincarnos ante Dios, no como lo hacían en el antiguo pacto, que había solo una persona entraba a la presencia de Dios, y nosotros, por la sangre de Cristo Jesús, estamos delante de nuestro Padre Celestial. Ahorita en este momento estamos delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Ya se rasgó el velo. Pero eso demanda una actitud. ¿Una actitud de qué? De fidelidad. ¿Cómo podemos entender que somos fieles? Básico. Nosotros tuvimos, como a muchos en este momento, se amaneció y dijeron: está muy rica la cama. ¿A quién le soy fiel? ¿A la cama? ¿O a Dios? ¿O a la iglesia? Porque al final Dios no deja de ser Dios. Si usted viene a la iglesia o no viene a la iglesia, Dios no deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Me ayuda a mí y le ayuda a usted. Me ayuda a mí porque miro a mis hermanas, les miro la cara, me ayuda, y hay un contrato entre usted y yo, hay un compromiso, hay un pacto entre usted y yo, que es vernos cada fin de semana, el sábado. Amén. Mucha gente tiene la oportunidad de cada año se juntan a vacaciones, toda la familia se reúne, disfruta los platos, una semana, 2 semanas, pero ¡pum!, se acabó la semana. Nosotros no. Tenemos un pacto de fidelidad en el cual podemos reunirnos cada fin de semana a compartir el maná que viene del cielo y el pan que nos da nuestro Dios para nuestros cuerpos. Entonces, eso es fidelidad. Les digo, el cristianismo no intenta. Son más que nada, son actitudes. Son actitudes que tomamos ante la vida al morir al viejo hombre y vivir para Cristo Jesús. Son cosas que van cambiando aquí. Y ahorita vamos a estudiar la palabra fidelidad.
verso para memorizar, mi hermana Isael. Con Cristo estoy juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Pablo, yo estaba viendo y analizando igual las palabras de Pablo que nos dejó registrar en Gálatas. En Gálatas dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en Dios. Diciendo, ¿sabes qué? Así como lo siento aquí adentro, la fe, o como lo que siento aquí, así me conduzco, así camino. ¿Sí? Dicho de otra manera, es lo que está diciendo Pablo. ¿Sabes qué? El cristianismo no se trata de venir en los sábados o estar en quedarse, ya sea que quedarse, hay que ir más allá. Es tener una actitud, la fidelidad, estar aquí, pero también la fidelidad se refleja en tu vida diaria, en día con día, en el día con día. Es lo que vives en la fe, lo que usted siente cuando canta un canto, cuando escucha la palabra de Dios, lo que lo lleva a hacer y actuar de acuerdo a lo que usted piensa. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Gálatas. Hasta aquí, fidelidad. ¿Quién tiene algún comentario? El texto base y el título de la lección. Me llama la atención la palabra carne en el texto base, porque la palabra carne Pablo la utiliza en otras ocasiones para hacer mención de la naturaleza caída. Y cuando Pablo menciona carne, habla de el obligar a esa carne a no satisfacerse a sí misma, sino a satisfacer las exigencias del evangelio que trajo Jesús. Entonces es muy significativo y especial que Pablo utilice la palabra carne, porque no está hablando ni de espíritu, no está hablando de la palabra, no está hablando de algo espiritual, sino está hablando de algo material. Precisamente le está hablando de algo enfermo, de algo que está caído, que batalla. La palabra carne significan los deseos, significan las pasiones, significan el orgullo, significa, qué sé yo, tantas cosas. Bueno, todo eso muere, sigue siendo carne, pero muere a sus deseos como carne. Y ahora surge el deseo de servirle al Hijo de Dios. Ahora es la fe, la confianza en el Hijo de Dios. Entonces, hay una enseñanza profunda de Pablo que dice, si nosotros tenemos fe en la enseñanza y el sacrificio de Cristo, esta carne puede ser redirigida, puede ser cambiada en su forma natural, hablando de pecado, a satisfacer las exigencias del reino, ¿no? Como tal. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Algún otro comentario? Les decía, Pablo es un hombre. Cuando vemos los escritos de Pablo, de repente vemos las cosas, nos llama la atención lo más bonito, ¿verdad? Los que Pablo escribió 7, Pablo Iglesia, etcétera, etcétera. Pero a veces no vemos lo que Pablo sufrió para ello, o no queremos ver lo que Pablo sufrió para llevar a cabo eso. Dice Pablo, mismo Pablo dice, ¿sabes qué? Yo someto a mi carne, yo esclavizo a mi carne. Sí, ya lo hago, dice mi hermano, es la naturaleza caída que nosotros a veces no alcanzamos a entender, no alcanzamos a entender y creemos, e incluso tenemos unas frases muy, muy pegadas a nosotros, que dice, ay, ese hermano es muy bueno, esa persona es muy buena. Técnicamente la Biblia dice que nadie es bueno.
técnicamente todos tenemos una naturaleza caída y que tenemos que luchar en contra de ella. Y una de las cosas que se oponen al Evangelio, o que el Evangelio no se desarrolla como debe de ser, es la falta de fidelidad de nosotros hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que sucede en nuestra carne. Pero la carne, dice la palabra de Dios, la carne se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne. Hay una lucha interna, hay una dualidad, hay una lucha con la que estamos trabajando, y Pablo nos enseña que se puede, ¿verdad? Yo miro a Pablo, y luego miro a Cristo Jesús, y tenemos que llegar no a la estatura de Pablo, sino a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Y eso nos lleva a razonar que tenemos que trabajar bastante. Ahora, dice Cristo Jesús, eso no se dice el discípulo, no se puede. Entonces es imposible. Para Dios es posible. Para Dios es posible. Y vamos a entender aquí que dónde vamos nosotros, hasta dónde entramos nosotros. Vamos a leer la lectura bíblica, Romanos, mi hermana Zaret, Romanos 6, 1 al 4. Mi hermana Claudia, Marcos 8, 34 al 35. Adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Marcos 8, 34, 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Mis hermanos, aquí a mí me salta lo que Pablo dice en 4, en Romanos 6, 4, en la parte última. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero lo que vine antes, ¿por qué murió Cristo? Dice, ¿para qué resucitó Cristo, el Señor Jesús? Dice, para la gloria del Padre. Dice, así mismo nosotros, ¿de qué se trata que andemos en vida nueva? ¿Para qué? ¿Qué vamos a reflejar en esa vida nueva? ¿Qué vivimos en esa vida nueva? ¿Para qué? ¿Para sentirme bien? ¿Para ser salvados? ¿Para qué? ¿Para que la iglesia se mire bonita? ¿Para que es para la gloria de Dios Padre? O sea, todo lo que hacemos habla de nuestro líder. Todo lo que decimos y hacemos habla de nuestro Dios. Por ello es importante este texto. Y luego al final lo que dice, lo que se complementa con Marcos 8:34, dice, ¿sabes qué? Y mis hermanos, ese es un texto, a mí me gusta mucho ese texto, de alguna otra manera, para dárselos a las mamás que tienen sus hijos, su esposo, que están preocupadas por la gente que está afuera. Y toman actitudes, toman acciones que la desapartan del reino de Dios. Pierden la fidelidad con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque quieren buscar a sus hijos. No es malo, no es malo. El problema aquí es de que mientras usted necesita salvarse para salvar al otro, deja de salvarse usted. Aquí el objetivo, aquí lo que nos dice nuestro Señor Jesús, ¿sabes qué? El que pierde su vida, la ganará. Entre más, yo les digo mucho a los hermanos, entre más usted busque el reino de Dios o acercarse a Cristo Jesús, más se acerca su vida. Y háblese su vida, su familia, toda su vida alrededor, toda su vida empieza a acomodarse, ¿sí?
Cuando usted se quiere buscar la vida, su trabajo, su profesión, sus hijos, usted corretea esa área y se desaparta de Cristo Jesús, usted da un paso hacia su vida y su vida da dos pasos hacia atrás de usted, hacia alejarse de usted. ¿Por qué? Porque se está desapartando del dador de vida. Como que funciona de una otra manera, como que no alcanzamos a entender esta parte. Porque pero si son mis hijos, también es necesario salvarse, también es necesario. Sí, pero el llamado es usted ahorita. El llamado a la fidelidad es de usted ahorita. Que usted sea fiel ahorita, su esposo, su hijo, su nieto. Yo les digo a los hermanos, mis hermanas, yo no entiendo, en mi cabeza no cabe. Si la Biblia dice que nosotros somos como la hierba, que somos como el rocío, ahorita sale el sol y se desaparece. Así somos nosotros. Y Dios es infinito. Dios tiene como un ser humano. ¿Cómo no va a poder hacer algo en un ser humano? ¿O cómo no va a poder mover a un ser humano? Yo me recuerdo a un anciano, cuando yo estaba joven, nunca se sentaba conmigo y me decía, a Cristo te ama, etcétera, etcétera, etcétera. Solo una frase me acuerdo de él: tú piensas que tienes la vida encontrada. Eso es lo único que me decía. Era todo. Y miren dónde estoy. Miren dónde estoy. Miren dónde estamos. Y les digo, mis hermanos, todo esto porque tenemos que entender que hay que incluir en nuestra vida devocional la fidelidad, el apego a las cosas de Dios. La fidelidad se articula. Si usted le quiere ser fiel a su hijo, a su esposo, usted tiene que serle fiel primero a Dios. Eso es lo que tiene que buscar primero, la fidelidad con Dios. Propósito de la lección de mi hermana, mi hermano Onésimo. Sí, el propósito: comprender nuestra respuesta inicial al nuevo pacto como fe en Dios e identificar con la muerte y resurrección de Cristo. Fíjese lo que dice el propósito de la lección. ¿Hacia dónde nos llevan nuestros hermanos? Nuestros hermanos es comprender nuestra respuesta. ¿La respuesta de quién? ¿De quién habla? ¿Respuesta de quién? De nosotros. Ciertamente Dios ya dio a su Hijo. Ciertamente Dios pone todo alrededor de nosotros las cosas para que nosotros podamos hacerlas de una manera. Podemos decir, alguien de aquí puede decir que no puede venir porque no tiene carro. ¿Alguien puede decir? Ahorita es hasta el Uber. Oye, si yo quiero ir a la iglesia, oye, hablas a una app al Uber, le pasas a un hermano, oye, tú pasas por aquí, llévame. O sea, Dios pone la comida, Dios pone todo, sirve la mesa. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos ese punto. No solamente nosotros tenemos que tomar el compromiso, nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos que dar una respuesta a todo lo que Dios hace alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para serle fieles. Dice, comprender nuestra respuesta inicial al nuevo pacto como fe en Dios e identificación con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Como ya vamos dándole forma a la escuela sabática. Fidelidad viene de la palabra de contractual, de un contrato. Tiene que ver con un contrato. Y aquí los hermanos nos llevan que demos una respuesta ¿a quién? A un pacto. Al usted ser bautizado, al aceptar la sangre de nuestro Señor Jesús, ustedes de alguna otra manera hicieron un pacto.
nosotros vamos a renovar el pacto el 18 de abril. Vamos a sentarnos a la mesa del rey. Vamos a comer lo que come el rey. Y tenemos, dice la palabra, dice que vamos a vestir lo que viste el rey. Ese es el pacto. Pero todo esto se lleva todo puede ser llevado a cabo solamente llevado con ser fieles al pacto que Dios tiene con nosotros. Y entender la muerte de nuestro Señor Jesús. Adelante, mi hermano. Me estoy escribiendo en una forma gráfica lo que Pablo está diciendo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces el propósito dice comprender nuestra respuesta inicial al pacto como fe en Dios, la identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, eso de la muerte y resurrección de Cristo puse yo 2 columnas. Me gusta poner gráficas las cosas. Puse 2 columnas y puse una columna mero arriba transversal que está sentada sobre las 2. Esa columna de arriba somos nosotros y lo puse nosotros. Nosotros estamos, el Evangelio está simplificado en 2 grandes columnas. Pablo las simplifica. Y las simplifica en la muerte y en la resurrección de Cristo. Esa es nuestras vidas en el Evangelio. Los que hemos creído en Cristo, eso es sobre lo cual nosotros estamos. 2 columnas, ese es el Evangelio. Solamente 2. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cómo podríamos interpretar eso más sencillamente? Nuestras vidas están arriba de la muerte de Cristo. Quiere decir, no más pecado. No más pecado. Morimos. La carne, Pablo lo menciona como carne. Ya estamos muertos. Ya el que está muerto no revive más. La muerte es el ya no vivir para los deseos de la carne. Pablo lo habla en Corintios 6, hablando del bautismo, y lo pone como ejemplo como muerte y resurrección también. Entonces, recapitulando, la primera columna, muerte, es decir, ya no más pecado en mi vida. 2, resurrección, frutos del Espíritu Santo. Ya resucité, no solamente morí, sino que resucité. Es decir, no solamente no voy a cometer pecado, sino mi carácter va a cambiar en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? La promesa del Espíritu Santo. Yo no voy a estar con ustedes ahora, yo no los voy a guiar. Ahora va a venir un ministerio que va a estar sobre todos. Ese ministerio va a obrar en ustedes y los va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y les va a dar la naturaleza divina. A través del Espíritu Santo nosotros tenemos la naturaleza divina. No solamente no pecamos, sino que ahora en esa carne habita la naturaleza divina, que es el Espíritu, que nos lleva a los frutos del Espíritu: paz, gozo, benignidad, templanza. No solamente frutos, no solamente los frutos del Espíritu Santo, sino más cosas que Dios tiene en nuestro favor. Entonces son 2 grandes columnas, ¿no? Muerte, resurrección. Muerte, ya no más pecado. Resurrección, no solamente no peco, sino frutos. Hay cosas nuevas, un carácter que proviene de Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Alguien gusta abundar en esto, enriquecer la escuela? Nuestro hermano nos hablaba de los conceptos o de lo que tratamos o lo que debemos de ser, ¿verdad? Al ser muertos, ¿verdad? Muertos al mundo. ¿Y resucitados para quién? Resucitados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice que Él ya las hizo desde antemano, ¿sí? Ahora,
La pregunta, igual hay algo yo también busco, tengo una tendencia, yo siempre tiendo a esto, es escuchar o leer lo que leo, es preguntarme por qué pusieron los hermanos esto. La escuela sabática me gusta llevarlo más que una situación intelectual, dejarlo en el intelecto y pasarlo al corazón, donde actuamos. Me gusta entender por qué los hermanos pusieron esto. ¿Para qué? ¿No va para ocuparnos? ¿O qué miran ellos? Si ustedes revisan las escuelas sabáticas, estas escuelas sabáticas, los hermanos traen un cambio. Y yo alcancé a leer algo de enfrente, ellos traen un cambio que tiene todo este año en esos trimestres, que llevan a un cristianismo, a lo que es el cristocentrismo, ¿sí? Llevar a que nosotros vivamos con Cristo Jesús, cambiarle el rumbo a la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué pusieron esto? ¿Por qué compusieron? Comprender nuestra respuesta. Y lo demás, todo lo demás es un conocimiento, que es un pacto, que la identificación con la... Pero ¿por qué pusieron nuestra respuesta? ¿Qué están viendo los hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la falla que se está viendo que hay que arreglar? Ahora, ¿esto es nuevo? Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Hace 50 años en México, en Estados Unidos, esto tampoco es ni hace ni 100 años. Si ustedes analizan lo que Pablo dice, Pablo escribe a Romanos y lo escribe por una razón. Se estaba perdiendo el sentido de la cuando manda los mensajes, y no lo digo porque lo de Romanos, porque Romanos, él escribió a Romanos sin haber ido a visitar a Roma, sin haber ido a visitar Roma. Pero si usted ve a Efesios y ve Colosenses, él está tratando de acomodar un camino que se está llevando equivocado. Cuando dice aquí, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Qué se creía en ese tiempo? Que la carne era una cosa y que el espíritu era otra. Que la carne podías pecar y con el espíritu alababas. Y no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Ahora, hace 2000 años tenemos estos problemas. Ahora nuestros hermanos nos lo vuelven a sacar. ¿Qué están viendo en el problema en cuanto a nuestra fidelidad? ¿Qué situación hay en contra? ¿Qué están viendo negativo en nuestra fidelidad? ¿Somos más fieles a qué? ¿O a qué la tendencia de la carne? ¿A qué tiende a ser más fiel? A las cosas de la carne, a las cosas de nosotros. Y evitamos la fidelidad ¿a quién? A la fidelidad al Evangelio, la fidelidad a Dios mismo. Mis hermanos, por eso es que es importante que entendamos que esta palabra fidelidad tiene que ver con una actitud que hay que mejorar. Y la vamos a estudiar. Técnicamente podemos ser expertos en esta parte, en esta frase, en esta palabra. Pero más que llevarlo al intelecto, tenemos que llevarlo al corazón o el que nos impulse a cambiar nuestras vidas. Amén. Amén. Introducción. Mi hermana Misael. Por favor, mi hermana Misael. La fidelidad del pacto de Dios hacia nosotros está ilustrada en la cruz de Cristo. Dios nos amó lo suficiente como para venir en forma humana y soportar la cruz para reconciliarnos con Él mismo. Jesús no fue fiel y su fidelidad nos demanda una respuesta de fe. Sin embargo, la fe sin un objetivo apropiadamente definido y correcto no tiene sentido. El cristiano es... Hasta ahí, hermana, perdón. Alguien que tenga Romanos 3:21. Romanos 3:21 al 26.
Amén. Adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cuál era? ¿Es el mismo? Es el 3 del 21 al 26, Romanos. Entonces yo me brinqué. Ahí está, ahora sí. Es que le escuché un montón de tiempo. Ahora sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice Romanos 5, gracias mi hermano, Romanos 5, 6 al 11, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudieron ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis hermanos, dice nuestros hermanos nos llevan a esta parte, en esta primera frase. Dice, ¿sabes qué? El objetivo de la fe. Si no hay un objetivo en la fe, no tiene caso. Vamos a caminar. Es como que si usted quiere ir a algún lugar y no sabe a dónde ir, va a andar dando vueltas. Se va a cansar y mejor se va a ir a dormir. Si usted quiere llegar no sé, quiere ir a comer, pero no sabe qué quiere comer, se la va a pasar buscando menús y no va a comer al final. Ahí tiene que tener un objetivo, un objetivo final. Tiene que saber, la fe está basada en nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro objetivo. La fe es nuestro objetivo de nuestro Señor Jesús. Y nuestra vida tiene que ser con el objetivo de ser como nuestro Señor Jesús. Él ya nos cambió las vestiduras. Hay muchos textos, o textos que vamos a utilizar aquí, mis hermanos, es que ya entendemos, ya lo sabemos, ya lo vimos. Ahora requerimos llevarlos al análisis en nuestras vidas. Adelante, mi hermano. ¿Alguien quiere? Dice, sin embargo, la fe sin un objetivo apropiado, definido y correcto, no tiene sentido. Pablo en una ocasión dijo que ustedes tienen fe, pero no con capacidad. Aquí la fe está explicada más sistemáticamente. La fe tiene que ser definida en algo. No solamente tiene que ser en algo, porque muchos tienen fe en santos. No sirve. Tiene que estar correcta esa fe, definida correcta y apropiada para que tenga sentido. Entonces nuestra fe tiene que estar sistematizada, organizada en el sacrificio
y en las ordenanzas del Señor. Amén. Ese es, adelante, hermano. Quiero hacer un comentario. En esta parte nos está demandando, nos está pidiendo, al decir demandando, nos está exigiendo algo. Que nosotros como cristianos, el entendimiento mío es, la fidelidad no nomás se muestra viniendo a la iglesia, o leyendo la Biblia, o entendiendo la palabra. Simple y sencillamente me está pidiendo que, así como soy fiel a mi familia y le doy lo que necesita, tengo que ir más allá, a ver la fidelidad hacia Dios, ver la respuesta que Él me está pidiendo. Ser fiel a Él por Cristo Jesús, pero de enfocarme en Dios como el objetivo principal, porque sin Él las cosas no hubieran sido, no pasan. Entonces nosotros tenemos que pisar sobre el piso fuerte y establecer esa fidelidad, ese compromiso con Dios, que es diariamente, no es los sábados. Es diariamente en mi casa, en el lugar donde yo esté con mi familia, y ver de que dice Pablo, lo dice en la palabra, que pedimos y no sabemos pedir. Y que realmente la fe mueve montañas, y nosotros prácticamente movemos una hoja de la Biblia de vez en cuando podemos. Nuestra fe está tan fuerte, pero que me pesa mucho levantarla. Y la verdad es que la respuesta que nos está pidiendo esta escuela sabática es que nos decidamos, ser decididos. Está pidiendo una respuesta, nos está pidiendo la fidelidad, y la fidelidad en Cristo Jesús, sin el objetivo de Dios, no parece. Amén. Mis hermanos, pero ¿cómo le hacemos nosotros con este mundo caído, con esta carne caída, que no podemos, exigir? No sé, todo se lleva a un plano no le podemos, pues la sociedad ahorita está acostumbrada a pedir, a exigir, pero nunca a dar. No, estamos exigidos a demandar, a pedir, a que todos sean fieles, que todos estemos bien, pero no estamos acostumbrados a dar. Y el ser humano ha sido llevado así. ¿Cómo son nuestros? Somos como unos niños. Un niño demanda, es demandante, totalmente demandante. Él no puede dar. Aparte, nosotros no lo enseñamos no le demandamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente estamos contaminados con el mundo que no se le exige, ¿verdad? Que no se le puede exigir. Que una vez una hermana le escuché que dijo, porque si él entiende las cosas malas, entiende cuando yo le hablo las cosas buenas. Así es que tantos nuestras actitudes están puestas a que nos demanden, ¿sabes qué? A que nos pidan, a que nos exijan. La sociedad ahorita está sumergida en esto, de que todo aquí y ahora. La información ahorita está aquí y ahora, ¿sí? Todo lo necesitamos, ahorita por decir las cosas, antes para comprar una casa había que juntar dinero, juntar, pasaran años y juntar. Ahorita no, tienes un buen crédito, haces un buen crédito y te lo dan, con $1 te dan la casa. Claro, el que tiene buen crédito. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y así está la vida. Así está la vida, y así esto se ha contaminado la iglesia, ¿sí? El demandar. No estamos acostumbrados a que nos demanden, a que nos exijan, ¿sí? Ese es uno de los graves eso es lo que yo alcanzo a ver en lo que nos piden nuestros hermanos, buscar la fidelidad de Dios, ¿sí? La fidelidad es una demanda de Dios hacia nosotros. ¿Algún comentario hasta aquí? Pasamos a la siguiente frase. Mi hermana, ¿quién más nos puede ayudar a leer? Lo que pasa es que estoy muy acostumbrado a ciertos nombres. ¿Sí nos puede ayudar a leer, mi hermana? Por favor. Alicia. ¿Es lo que vamos? Aquí, mi hermano. El cristianismo. Dice, el cristianismo es acerca de tener fe en aquello que la cruz de Cristo representa, tal como el verso clave ilustra, al creer y confiar en lo que Dios realizó en la muerte y resurrección de su Hijo. Nosotros nos identificamos con Cristo en la cruz y aceptamos totalmente su nuevo pacto.
El cristianismo trata entonces de una muerte compartida, en la cual morimos con Cristo, sepultados juntamente con Él mediante el bautismo y levantados subsecuentemente con Él a nueva vida, llenos y guiados por el Espíritu Santo. Hasta ahí, mi hermana, hasta ahí. Mis hermanos, pues es claro esta parte. Usted muere, usted acepta a nuestro Señor Jesús, acepta su vida y acepta andar como ¿quién? Como Él anduvo. Sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la exigencia. Y guiados por qué, mis hermanos, nosotros tenemos una fortaleza en nosotros que tenemos que usarla, que es la gracia de Dios. Dice Pablo, la gracia de Dios en mí no fue en vano. Y en usted mora el Espíritu Santo, en usted mora el poder que levantó a Jesús de los muertos. O sea, entonces, ¿cómo no va a verificar este cuerpo caído? Eso es lo que nos da. Ahora, ese es entender esta parte. Primero tenemos que comprender, entender que al ser bautizados vamos a resucitar a una nueva vida, a una vida diferente, a una vida de cambio total. El cristianismo, ¿por qué cree que mucha gente no quiere que entiende la gente por qué no quiere bautizarse o entregar su vida? Porque voy a tener que dejar de decir maldiciones. Y está bien fuerte, no puedo dejar. Tengo que dejar de tomar. Tengo que dejar. Mucha gente no, ellos saben que es cierto, que funciona, que Dios es verdad, pero no quieren. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos tienen que cambiar. Ahora, nosotros como cristianos debemos tener una actitud ¿de qué? De cambio. Hay cosas de nuestra vida que hay que cambiar. Hay que ir cambiando. Y a eso se trata la resurrección de la muerte, la resurrección después de la muerte del bautismo. Hay una actitud de cambio, día con día. Si ustedes se bautizaron, o si ya hace muchos años se bautizaron y no ha habido ese proceso en sus mentes, tienen que empezar ahora. Ya. Hay cosas en mi vida que no son parte del cristianismo, parte de nuestro Señor Jesús, o parte de la vida de nuestro Señor Jesús, las cuales tenemos que cambiar, hacer el cambio. La siguiente parte, mi hermana Priscila. Dice, este objeto de nuestra fe es la persona de Cristo crucificando y resucitando. No, perdón. Este objeto. Ha resucitado. Creer en esto da como resultado nuestra muerte y resurrección personal. Nosotros creemos porque sabemos que Jesús cargó en su cuerpo los pecados de toda humanidad. Pecado, por el cual la Biblia dice que fue juzgado y destruido en la cruz. Fe en lo que la cruz representaba es una confesión de nuestra desesperanza en que la humanidad conquiste el pecado por sí misma y a su vez pone nuestra esperanza en Dios, quien vence el pecado por nosotros en Cristo. Nuestra fe Hasta ahí mi hermana. Gracias. Mis hermanos, hay la muerte de nuestro Señor Jesús, el Vía Crucis, el llamado Vía Crucis, el llamado camino que llevó hacia la cruz, lo describen en Isaías 53 y lo lee uno y dice, oye, todos sus pecados, todos nuestros pecados fueron sobre de él. Toda de por sí duele. Podemos llegarlo a usarlo como un chantaje, ¿verdad? Para que usted se sienta afligido, se sienta mal por lo que sucedió. Inclusive a mí me da mucha tristeza cuando leo el texto, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego al final dice, consumado es.
Pero más que mover un sentimiento, es mover un razonamiento. ¿Cuál es la razón de su muerte? Ahora tengo que llevarlo al nivel de razonamiento. Que hay un compromiso en esa muerte, en ese sufrimiento, en esa limpieza de pecados, el cual Dios nos ayuda a vencer el pecado que está en nuestras vidas arraigado. ¿A los cuántos años se bautizó usted? A los 35, 40, 15. Imagínense los hermanos que se bautizaron a los 50 años. ¿Cuántos años tenían de malos hábitos? Malos hábitos, dice un jefe mío, yo de 9 palabras que digo, de 10 palabras que digo, malas, de 9 son malas. O sea, oh, gran sorpresa, se quita. Sí sucede. Ahora, tiene que haber una actitud a una respuesta al cambio. Saber y entender que tenemos que cambiar. Hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Nosotros somos responsables de ciertas áreas en nuestras vidas. Dios no va a venir a hacer cosas que usted tiene que hacer. ¿Por qué no voy a la iglesia? Yo venía a la iglesia, hermano, pero me quedé sin gasolina. Oye, mijo, ¿quieres que Dios le venga y le eche gasolina a tu carro? Si ya te dio toda la semana para que trabajaras, recibieras tu cheque y que te pararas y le echaras gasolina. ¿No viniste a la iglesia? Por hacer un ejemplo. ¿No viniste a la iglesia por qué? Porque no le echaste gasolina. Es que Dios no quería. No, es que tú no tomaste tu responsabilidad. No fuiste fiel al pacto. Y así podemos hablar muchas cosas, mis hermanos. Ahora, Dios hace muchas cosas. Ya hizo lo más duro para Él, que fue entregar a su Hijo. Nuestro Señor Jesús ya hizo lo peor. No tan solo se vino del área divina, donde compartían la divinidad. Se vino y se hizo hombre. Y no tan solo se hizo hombre, se hizo maldito. Para que usted pudiera y nosotros pudiéramos estar sentados sin cargos, pedirle a Dios delante de nuestro Padre Celestial y pedirle lo que nosotros necesitamos. Ahora, ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. En nosotros existe algo divino, que es su Espíritu. Decía mi hermano Gabriel, posa el Espíritu Santo, que está con todos sus frutos, con todo lo que nos puede ayudar. ¿Para qué? Para hacer el cambio de nuestras vidas. Solo falta tomar la decisión de querer dejar ese pecado. ¿Amén? La siguiente parte, mi hermana Cali, nuestra fe en Cristo. Perdón. Nuestra fe en la resurrección significa que estamos de acuerdo en morir con Cristo a nuestra vieja naturaleza caída del pecado. Nuestra fe en la resurrección significa que cuando confiamos en la obra de Dios, de crearnos para hacernos semejantes a Él. Por la gracia de Dios, en la resurrección de Cristo nos dará una nueva naturaleza, libre de pecado. Mediante el Espíritu Santo, así como Cristo nos emergió de la tumba, también nosotros surgimos como una nueva persona. En Él hemos sido restaurados a la vida. Jesús es el Espíritu que mora en el creyente, la que nos da un nuevo corazón libre de pecado y de sus efectos. Mis hermanos, ya le decía, la cruz nos significa para nosotros que nosotros tenemos que morir al pecado. Y ya hizo Dios todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo se siente uno? Yo me imagino cuando una vez que yo quebré un vidrio en la colonia y la quebré con la señora que era, ay señora, bien chismosa la señora, pobrecita. Y pues yo le quebré el vidrio. Si se vieran cómo
¿cómo me sentí? Sentía que me moría. Ay, Señor, viene mi mamá, mi papá me va a pegar. Sentía que se me acababa el mundo. Cuando supe que ya mi papá, mi mamá ya habían arreglado el problema, que ya se había solucionado el problema, me acuerdo que papá compró una masilla. Antes vendían una masilla que se le pegaba a las ventanas, una café. Se le compraba y ya se hacía bien duro. Yo me acuerdo que dije, bien rico que sentí. Así es como nosotros nos debemos sentir. Después de haber entendido que la muerte de nuestro Señor Jesús perdonó nuestros pecados, justificó ya nos puso en paz con el Creador de vida. Así pero eso exige una respuesta de fidelidad. Mi hermana Gide, la siguiente parte. Desde para poder vivir. Amén. Para poder vivir primero tenemos que estar de acuerdo en morir con Cristo al creer lo que Él es, lo que Él representa y todo lo que la Biblia revela acerca de su misión en liberar a los cautivos. Creer en este sentido es nuestra fiel respuesta a lo que Jesús es y quién es. A través de esta fe, fidelidad, estamos en un efecto muriendo a nosotros mismos con el propósito de experimentar una novedad de vida. Mis hermanos, nosotros al morir, al bautizarnos, ¿estamos de acuerdo al morir al mundo? Usted, no sé si hay aquí gente que no se haya bautizado. Usted al bautizarse, al verse bautizado, usted tiene que estar de acuerdo a esto. Y si se va a bautizar, tiene que estar de acuerdo a esto, a morir al pecado. Ya no, y tiene que empezar a luchar por el pecado, contra el pecado. Ahora, los hermanos nos dicen, para experimentar una novedad de vida. Mis hermanos, qué bonito es vivir, convivir, compartir la vida con alguien que tiene los frutos del Espíritu. Qué bonito alguien que pueda tener paz, paciencia, benignidad, sin amor, todo tranquilo, todo bonito. Eso, ahora, dos personas que choquen con las mismas actitudes, en este caso hablo de los matrimonios o hablo de las relaciones de relaciones de comunidad con la iglesia. Imagínense qué placentero es estar en ese lugar. ¿Se da una idea de cómo poder vivir con alguien que a usted le dice, le habla y le dice algo y le escucha, le entiende? Y usted le dice, o viceversa, igual ella usted escucha y usted le entiende. Una vida, experimentar una vida bonita. Usted va a su trabajo, la gente lo mira y le puede platicar las cosas, ahora sí que ser la luz en la oscuridad, ser la sal en la tierra. Mis hermanos, por ello es de que tenemos que entender, tener comprendido que una de las partes que tenemos que empezar a cambiar es la fidelidad, luchar contra nuestro pecado. Si usted no tiene entendido todavía eso, es tiempo. Si usted todavía no ha cambiado esa parte, búsquela cambiar. Sí se puede, mis hermanos. Es tan bonito que sería para sus hijos, para sus nietos, para su esposo, para sus compañeros, tener ese tipo de personas que tienen ese recurso que es el Espíritu de Dios. Y tienen asimismo todos los frutos que puede haber en el Espíritu de Dios. Amén. Mi hermana Misael dice, al final dice, en resumen, para tener una vida compartida con Cristo, debemos primero sufrir la muerte compartida.
una muerte a nuestros deseos egoístas y pecaminosos. Esto requiere de un compromiso de nuestra parte para vivir y creer dentro del significado real de la crucifixión y resurrección de Cristo. Amén. Y una vida compartida con Cristo. Mis hermanos, usted puede decir, yo me llevo bien con Cristo, yo oro todos los días con Cristo, estoy bien con Cristo, pero con su esposa no me llevo bien. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Usted puede decir eso. O cuando Cristo Jesús dice, cuando habla Cristo Jesús, el que le hiciera esto a él, ¿a quién se lo hace? ¿A qué hablamos de una vida compartida de nuestros hermanos? La relación que tenemos nosotros. Esa es la relación que tenemos con nosotros. Entender el hermano, ciertamente, mis hermanos, que este camino, esta carne nos lleva a cometer errores. Y si usted se fija la última parte de Colosenses 3, la última parte, dice, ¿sabes qué? Dice, vestidos pues de los escogidos de Dios, santos y amados, entrañables, misericordiosos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice. Luego lo dice, soportándonos, yo conmigo o unos con otros. Unos con otros, ¿y qué? Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo Jesús os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es como decir la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Haga cuenta que la deuda que usted tiene con nuestro Señor Jesús es su muerte, es su crucifixión, son sus pecados. La deuda está en el banco. Ok, si estas tres personas te hicieron esto, bueno, tómalo, redúcelo de mi cuenta, de la cuenta que tú tienes conmigo. ¿Me expliqué, mis hermanos? ¿Cuándo vamos a terminar de pagar esa cuenta, esa deuda? Entonces, hay que tomar razón el perdonándonos unos con otros. ¿Cuándo? ¿70 veces 7, dice Pedro? Perdón, ¿7 veces dice Pedro? No, 70 veces 7. Mis hermanos, al final, la vida en comunidad requiere un compromiso. Y el compromiso requiere un compromiso que es ser fieles unos a otros. Y tener un perdón plenario para la humanidad. Un perdón por siempre a aquel que te hace daño. Y si alguien te debe algo, le dice Pablo le dice, si él te debe algo, pónmelo a mi cuenta. Por no decirte que también dice que tú me debes mucho a mí. ¿Sí? Mis hermanos, al final, más que verlo así de una vida, la vida compartida con Cristo, debemos compartir esa muerte que tuvo Él. Debemos compartir esa muerte al pecado nosotros. Y mucho tiene que ver el perdón hacia nuestros hermanos, y mucho tiene que ver con el compromiso y la fidelidad que tenemos con nuestros hermanos. Mis hermanos, adelante. Estaba viendo en la parte al final y a mencionar la segunda parte donde dice que la verdad por gracia de Dios nosotros tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, y lo que nos está diciendo en la parte una vida compartida. Si observamos esas palabras, nos damos de cuenta de que nosotros siempre, de que yo empecé en la iglesia, empiezo a escuchar lo que es la Santa Cena. Es un deseo grande. Pero lamentablemente fuera de ese deseo grande, los otros 364 días, voy a decirlo de esa manera, sentimos lo que acaba de nombrar, el perdón no existe. Pues sí existe en palabra, pero sí te perdono, pero no me olvido. Entonces llegamos a la cena del Señor con esa mentalidad de que perdoné, de que pido perdón y verdaderamente perdonar. Entonces estoy llegando yo a crucificarme con Cristo Jesús, llegando a la cena de esa manera.
teniendo ese mismo corazón, porque si la palabra está diciendo que ese corazón ya no lo está dando, ya no lo cambió, lo que pedimos nosotros, que nos cambie el corazón de uno de carne, que tenga sentimiento, y la palabra aquí no nos está diciendo que ya no lo dio, nos está dando una vida nueva, libre de pecado, nos está llevando al razonamiento, del entendimiento, del compromiso, de la fidelidad, desde presentarse ese día a recibir el pan, compartirlo con Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón dispuesto? De perdón. Llevamos el remordimiento, o me olvido del perdón ese día, pero después de la siguiente semana lo saco y vuelvo. Mi opinión es esta, para concluir con este pedazo, esta parte, que fuera de todo, cualquier sentimiento que pueda haber, no deje de decirlo, soltarlo, porque es muy importante, no nomás el sábado juntarnos, no nomás venir a visitarlos. El problema que yo veo en las iglesias es que no hay un perdón, no hay una sinceridad, y mientras no haya eso, no vamos a poder compartir, no vamos a poder ser felices. No puedo hablarle yo a mi hermana, no puedo hablarle a mi hermano, no puedo convivir con él, no puedo compartir. Mis hermanos, de lo que habla, adelante. Bueno, a mi manera yo creo que el perdonar es olvidar. Así es. Así es. Mis hermanos, al final nosotros tenemos una oportunidad de tener una vida plena. Y viendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo como un propósito de estar siempre delante de nuestro Padre Celestial. Y siempre estar delante de nuestro Padre Celestial limpios. Y el compromiso que hay con su iglesia, el compromiso que hay con la comunión, la vida que compartimos, tiene que ver con esto, ¿verdad? Con entender que Cristo murió por mí. Y por fe soy salvo. Y que tengo que ser fiel. Buscar que ser fiel. Con Dios. Y con su iglesia. Estar luchando constantemente. Vamos a entrar, si no hay ningún otro comentario, mis hermanos, entramos al estudio y discusión. Dice, discuta Gálatas 2:20. Aquí Pablo declara que él está crucificado con Cristo. Él se da cuenta de que ya no es dueño de sí mismo, sino que por fe es ahora de Dios, y por lo tanto está muerto a sí mismo para que Cristo pueda vivir para que Cristo pueda vivir y a través de él. ¿Hay alguna área en su vida que usted no haya permitido que sea crucificada? Fíjese la pregunta que le está haciendo. Es personal y directa. ¿Hay alguna área en su vida que no está crucificada? Que todavía esa área se sigue viendo el ser humano más que Cristo Jesús. Ahora, yo creo que esa respuesta es personal. Si entendemos lo que dice Pablo al ser, sabes que yo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Sí se entiende. Ya es algo que hemos vivido, que lo hemos razonado muchas veces. Son textos que nos sabemos hasta de memoria. Ahora, llevarlo a la vida práctica es preguntarnos, hacernos una retroalimentación y de preguntarnos, ¿qué no ha muerto en mí? Que todavía no refleja a nuestro Señor Jesús, o la vida de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, pero yo sé que tendemos todos a esto. ¿Qué tiene mi hermana Chelo que no ha muerto a nuestro Señor Jesús? ¿Qué tiene? La pregunta no es para mi hermana Chelo. ¿Para quién es? Para mí. Adelante, mi hermano. Luego, me está viniendo a la mente las dos columnas que hablé hace rato, que es la muerte y resurrección. El primer paso de morir es mencionado aquí, y no el segundo paso. Es decir, el primer paso es libre de pecado, y el segundo paso es no solamente no peco, sino
el carácter de Dios está en mí. Quiere decir que en primer lugar es la ausencia de pecado en todas sus modalidades. Y si en esa parte nos estamos quedando, entonces no hemos pasado ni a la segunda. Ahora, la iglesia de Dios siempre ha tenido lo que quiero llamarle un pequeño vicio. Y el pequeño vicio consiste en que siempre tenemos información de qué hacer. Los 10 mandamientos son qué hacer. Pero más de las veces no nos hemos enfocado en decirle a la iglesia cómo hacerlo. Tú tienes que perdonar, eso es qué hacer. Tú tienes que venir a la iglesia, eso es qué hacer. Tú tienes que vivir una vida santa, eso es qué hacer. Tú tienes que estar libre del pecado, eso es qué hacer. Pero poco nos enfocamos en enseñarle, perdón, estoy hablando desde el punto de vista pastoral, poco nos hemos enfocado en decirle cómo hacerlo. Tú tienes que perdonar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, tienes que pedirle a Dios su Espíritu Santo. Tienes que procurar el Espíritu Santo. Nosotros no podemos perdonar si no está el Espíritu de Dios en nosotros. No podemos dejar de pecar si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Y una vez que tengas el Espíritu de Dios, hazle caso al Espíritu de Dios. No contristéis el Espíritu de Dios. No lo maten, háganle caso al Espíritu de Dios. Entonces, hablar en la profundidad del ya no pecar es también expresar cómo voy a hacer si yo he pecado. Si yo siento rencor, en mi corazón siento rencor, pero no hay cómo sacarlo, ¿no? Pudiera ser un ejemplo. Bueno, pídele a Dios, Él te va a ayudar a ya no sentirlo. La cena se acerca y es un acto hermoso que representa reconciliación. Amén. Es decir, no pudiste hacerlo, es una reconciliación para que entres a la reconciliación. Pero tienes que seguir reconciliado a partir de ahí. Amén. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Mi hermano habla acerca de algo que es muy cierto, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos a todo esto? Mi hermano Onésimo en su primera intervención habló acerca de ello. Y es bueno sacarlo porque necesitamos aprenderlo. Más que llevarlo a un nivel intelectual, porque lo podemos llevar a un nivel intelectual, podemos ser maestros en esto. Pero ¿cómo lo hacemos? Para ser mejor ser más que maestros en las frases, ser maestros en el actuar. Hay una sola manera de hacerlo. ¿Sí? Poner tus prioridades ¿Qué es tu prioridad? ¿Tu hijo? ¿La iglesia? ¿Tu esposa? ¿Qué es tu prioridad? Entonces, y Dios te envía con nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que tú entiendas, te da su espíritu para que te redarguya de todo pecado. ¿Sí? Mis hermanos, una de las claves, el entendimiento de nosotros es entender que las cosas existen en Dios. El poder de Dios mora en nuestras vidas. ¿Sí? Y como decía mi hermano, no, hágale caso al Espíritu. Pídale a Dios. ¿Sabes qué, Señor? No puedo, yo no puedo con esto. Es humano, eso es humano. Pablo, Juan, hablaban de eso. Juan dice, ¿sabes qué? Abogado tenemos en Cristo Jesús. Si tú no puedes hacer esto, tienes el recurso en tus manos. Pero tienes que decía mi hermano, tienes que asegurarte que el Espíritu de Dios mora en ti. Preocuparte por el Espíritu de Dios. Que dicho de otra manera es poner tus prioridades en orden. ¿Qué es tu prioridad en orden? El ser humano, la prioridad del ser humano es yo. Luego, yo. Y al último, yo. Y así no funciona. Así no funciona,
Primero el Padre, luego el Hijo y luego nos venimos nosotros. ¿Sí? Mis hermanos, eso es lo que tenemos que empezar a vivir. Mis hermanos, yo trato de ser más directo con mis hermanos. O sea, no se engañen. Yo les digo, y perdón mis hermanos, pues no puedo pedir perdón, ¿verdad? Porque es una realidad. Si usted no tiene de acuerdo sus prioridades, si usted está primero usted y no está Dios, no va a funcionar. Tiene que funcionar primero poniendo en prioridad a Dios. Amén. Segundo, la número 2, mi hermana Misael. Haciendo uso de Romanos 6, 1, 4, ¿quiere que lea las citas? Ya las leí, mi hermana. Haciendo del uso de Romanos 6, del 1 al 4 y Gálatas 2, 20, explique la idea de una muerte compartida. ¿A qué le entendimos una muerte compartida? ¿Alguien? ¿Ya dio la vida a nuestro Señor Jesús? ¿Ya puedo hacer lo que yo quiera? No. Él murió y yo muero junto con Él. Y eso se mira en mi actuar. Se mira en mi vivir. Decía mi hermano Onésimo, se ve no nomás aquí en la iglesia, se mira en nuestra vida diaria. Se mira en mis acciones. En verdad, ya fuimos perdonados, aceptamos el perdón y vivimos de acuerdo a ese perdón. Deberíamos, es lo ideal. Número 3, hermana Nazaret. Explique qué efecto la identificación con la muerte y resurrección de Cristo tienen en ellos. En aquellos. Lo que hablábamos ahorita, lo que les explicaba ahorita. ¿Qué efecto hay? Qué hermoso es estar a un lado de una persona que tiene esos efectos. Qué hermoso es estar en una persona que piensa no en él, piensa en el que está enfrente de él. Dice en Filipenses, dice que tengamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que él no tuvo en más como estaba, sino que Él se hizo hasta la muerte. Mis hermanos, y dice, y muerte de cruz, muerte de maldición, muerte de maldito. Ese ¿qué efecto tiene? Qué hermoso sería vivir con una persona con esas condiciones. Amén. Ahora, ¿quiere que suceda esto? Permite que su esposo, permita que su hijo, permita que su hija, que su compañero de trabajo viva con este tipo de personas. Y es buscando que el Espíritu de Dios muere en usted. Ojo, fíjese lo que le dije. Yo no le estoy diciendo que sea para usted los beneficios, que los demás obtengan ese beneficio de usted. Amén. Marcos, ya leímos la siguiente pregunta, mi hermana Claudia. 4. Dice, ¿qué es lo que Jesús ordena que hagamos en estos versos? ¿Qué es lo que, si se acuerdan de Marcos? Marcos 8, 34 al 35. ¿Quién lo tiene a la mano, mis hermanos? El que pierda su vida, la encontrará. Adelante. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Mis hermanos, este mensaje fue uno de los últimos mensajes que dio nuestro Señor Jesús antes de morir. El servicio hacia los demás fue uno de ellos también. ¿Cómo buscamos? ¿Por qué no funcionan las cosas? Porque no entendemos esta parte. Que nosotros tenemos que perder
yo les digo a los hermanos, les enseño a los hermanos, ¿sabes qué? Nosotros ganamos más perdiendo. Ayer mi jefe me decía, no, es que es esto así, va primero esto. Le digo, no, es esto, va acá. No, que va así. Le digo, no, va acá. Y dije, ya le dije la segunda vez. Y le digo a mi compañero, ojalá que él tenga razón, porque yo gano más con él perdiendo. Porque a nadie nos gusta que el otro tenga la razón. Pero nosotros como cristianos, mis hermanos, nosotros ganamos más perdiendo. Perdiendo una discusión, perdiendo nuestro estatus, perdiendo lo que me merezco. ¿Sí? Nosotros ganamos más con esto. Y por ello es de que tenemos que tener entendido que usted quiere ganar a su hijo, quiere que esté su esposo aquí, quiere que esté aquí, pierda su vida. Y si su vida son sus hijos, son sus nietos, son sus papás, piérdalos. Y les aseguro que los va a ganar. Mis hermanos, es una realidad, sucede. ¿Cómo sucede? No sé. Pero sí sé que sucede. No sé qué sucede que Dios haga en las mentes de las personas. No sé. Eso yo no lo entiendo. Pero lo que sí entiendo es que Dios tiene el poder para hacerlo. Que solo me pide que yo entregue su vida. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy aquí ahorita. Soy el que estoy escuchando el mensaje. Amén. Número 5, mi hermana Misael. Explique con sus propias palabras lo que la cruz de Cristo representa para el creyente. ¿Cómo muestra tanta la fidelidad de Dios como la nuestra es respuesta? Pues en esto tenemos que trabajar. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se muestra la fidelidad de Dios? Como la nuestra es que está mal. Como la nuestra en respuesta. Yo creo que las traducen del inglés al español. Y mis hermanos, yo creo que quieren decir los hermanos, ¿cómo luce la fidelidad de Dios y la fidelidad mía? ¿Cómo luce? ¿Soy fiel? ¿Qué tan fiel somos? ¿O qué tan fiel soy? Él está constante con nosotros todos los días. Dice la palabra que va a estar ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice. Voy a estar con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, ¿Él es fiel? En cada paso de nuestra vida, en cada bocanada de oxígeno, vemos que Él es fiel en nuestras vidas. Uno se duerme, se pierde, yo creo que excepto las mujeres, pero los varones nos dormimos, no sabemos nada. Y al día siguiente se levantan nuestros hijos, hey, tengo hambre. Sobre todo las hermanas que tienen niños chiquitos. Y yo, ay Señor. Bueno, no sé si sigo otro ratito de este niño dormido, ¿verdad? Nosotros ya pasamos por ahí, mis hermanos, pero vemos esa fidelidad de Dios en nuestras vidas, día con día. Ahora, ¿cómo luce? ¿Cómo luce? Póngala. Dice la palabra como trapos de inmundicia. Nuestras obras son como trapos de inmundicia hablado de ellos. Mis hermanos, en ello tenemos que trabajar. Igual, tenemos el mejor recurso, que es el mismo que tuvo Dios Cristo Jesús, que fue el que levantó a nuestro Señor Jesús de los muertos. Ese muere en nosotros, es el que está en nosotros. Amén. Conclusión. Mi hermano, ¿sí nos puede ayudar en la conclusión? Jesús sirve como el representante fiel de toda la humanidad en su nacimiento, vida y muerte y resurrección. Él es el primogénito entre muchos hermanos, implicando que su muerte y su resurrección son un patrón de fidelidad que puede restaurar la creación. El primero de muchas muertes y muchas resurrecciones. Todo creyente ha de identificarse con Jesús por fe y morir al pecado al tomar la cruz
y ofrecerse sacrificialmente a Él, poniendo nuestra fe en el pago de Dios por el pecado en la cruz de Cristo. También nos identificamos con su resurrección al creer que somos perdonados, al pedir el Espíritu Santo y a vivir como hijos recién nacidos en una relación con Dios en Cristo. Esto comienza con la muerte, una muerte compartida y una nueva silla. Y una nueva silla, amén. Mis hermanos, la conclusión nos lleva a entender que tenemos que tomar en cuenta que el pecado tuvo un costo y ese costo alguien lo pagó y ya fue pagado. Ahora hay una respuesta que tenemos que dar a ese pago. Hay una respuesta que tenemos que hacer y eso se articula en toda la vida, en cada segundo, en cada minuto. Una muerte compartida, dicen nuestros hermanos, entre comillas. Al compartir la muerte con nuestro Señor Jesús, es vivir una vida no de una manera religiosa, sino de una manera, no con religiosidad, sino con una actitud de cambio, una actitud en nuestra mente que debe haber un cambio. Estarme muestreando yo con la palabra de Dios, que es el espejo en mi vida, y cómo vivo. En verdad vive ya Cristo en mí, y que hay áreas que hay que cambiar en mi vida. ¿Qué tanta fidelidad hay en mí para nuestro Dios? Adelante, mi hermano Messi. Estaba yo leyendo la conclusión y no sé si le pusieron atención a la hermana que leyó. Nos está dando una regla, nos está dando una guía de cómo poder tener esa fidelidad con Cristo. Y que entendiendo que nosotros prácticamente tenemos la gracia de Dios, lo único que nos queda a nosotros es esforzarnos a ser valientes. Amén. Para seguir con esta. Es una carga, es una responsabilidad, un compromiso con Dios que no termina hoy, ni mañana, ni el próximo sábado. Es una responsabilidad que tenemos que, desde que entramos a bautizo hasta que perdamos la vida, hasta que nos vayamos. Y la única manera que lo podemos hacer es lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Mis hermanos, y es lo que la exigencia de Dios, no hay como una pócima, solo un esfuerzo. Y hay que ser valientes, ¿verdad?, para confrontarse con uno mismo y verse al espejo y decir: sí, ese soy yo. No es la otra persona que está mal, ese soy yo. Mis hermanos, y hay que esforzarse, ser valientes. Amén. Eso, el cristianismo requiere de ello. Y nosotros somos llamados porque Dios ha puesto en nosotros algo de que da vida, algo que nos puede impulsar para ese cambio, para ese esfuerzo, para esa valentía que hay en nosotros. Aplicación, mi hermana Misael. Identifique áreas de su vida en donde usted necesite ser redimido, morir al pecado, ore por el fiel poder de Dios mientras usted carga su cruz diariamente. Amén. Creo que está claro, mis hermanos. Aquí hay a identificar el área en su vida no es más que voltearse a ver. Es voltearse a ver y mostrar y verse tal cual es. Es fácil engañarse. Solamente que no hay ganancia en esto. La ganancia está en voltearse a ver, mirar en qué hay que cambiar y hincarse y pedirle a Dios por su poder para que pueda redimir este cuerpo muerto. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano. Pasó, mis hermanos, que Dios los bendiga. Ahora pasa. Sigamos alabando a nuestro Dios en esta mañana, hermanos.
mientras nosotros estamos entonando un canto, le pido a nuestro hermano Juan si pasa a levantar sus ofrendas, los diezmos. Y nosotros entramos en la presencia de nuestro Dios nuevamente en esta tarde a través de este canto, en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar a nuestros hermanos. ¿Puede orar? Oramos. Padre, bendito tu casa en los cielos. Gracias, Padre, por otro día que nos has dado, Padre. Bendice las ofrendas, bendice los trabajos. En nombre de Dios. Amén. 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 Entra en la presencia. Vamos a hacer otro canto, hermanos, para despedirnos, que se titula Preciosa Sangre. Pero antes de ese, quiero avisarles, terminando la oración final, hermanos, vamos a desocupar aquí, si nos ayudan los hermanos varones, y vamos a poner unas mesas para que juntos podamos compartir el pan, hermanos, a nuestro Dios. Entre nosotros, hermanos, también me gustaría, como nosotros tenemos seccionado, sistematizado la comida, y luego el café, y luego así va. Entonces, después del café, hermanos,
hermano Lenel, hermanos, tal vez nos pudiéramos sentar para afinar algunos detalles para la cena, hermanos. Amén. Hoy en la tarde voy a dar un tema que lo voy a seccionar en dos partes. Hoy la primera en la tarde y lo voy a terminar en la cena. El título del tema se llama mitomanía espiritual. Y repito, lo voy a empezar en la tarde y lo termino en la cena. Amén. También nos gusta orar por las peticiones. Si usted tiene petición, podemos orar. Y a las 3 de la tarde nos juntamos y hacemos oración por estas peticiones. Y es que si usted tiene una petición, mándemela por favor ahorita en este momento. Usted tiene, allá están unos papelitos, puede agarrarlo, escribir su petición. Y a las 3 de la tarde nosotros nos unimos a un grupo y le pedimos a Dios su misericordia por estas necesidades. Amén, hermanos. Amén. Entonces, usted puede empezar a apuntar mientras nosotros entonamos este canto. Del pecado
la cena y estamos contentos porque vamos a estar presentes en el momento más culminante de nuestras vidas, en recordar a nuestro amado Salvador y Señor. Que en su rostro vamos a despedirnos y vamos a comer. Padre Santo que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te damos gracias que nos das la oportunidad de poder congregarnos en tu nombre y poder alabar tu majestad y también recibir de tu palabra, Señor. Gracias por ello. Permite que podamos sentirnos en tu hogar, porque este es tu hogar, Señor, en confianza y unidos todos, Padre, en un solo sentimiento, Señor. En esta mañana bendice tu palabra que nos fue transmitida por tu siervo. Y, Señor, bendice los diezmos y las ofrendas también, Padre, que son para que continuemos en este lugar anunciando tu mensaje, Padre. También, Señor, bendice los alimentos, dalo a aquel que no lo tiene. Reprodúcelo sobre la faz de la tierra, Señor, y que nunca nos falten en nuestras mesas, Padre. Que sea de bendición para nuestros cuerpos físicos, Señor. Gracias por todo. Sigue estando con nosotros y síguenos dando alegría, Padre. En el nombre precioso, en el nombre sublime de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Estamos despedidos, hermanos.